En esta sesión vamos a ver una amplia variedad de estructuras arquitectónicas. Su rasgo esencial es que son monumentales y extraordinariamente duraderas y han implicado largos plazos para ser construidas. Eso es esencial para el análisis que haremos. Después de ver estas imágenes y comentar algunos datos referidos a estas imágenes, haremos un compendio o un conjunto, un menú de observaciones, intentando sintetizar en estas observaciones en qué sentido estas arquitecturas, estas piezas arquitectónicas son medios y de qué medios uh, hablamos cuando las clasificamos como tales. Esta primera imagen corresponde al castillo de Warwick. La nota al margen nos dice que el castillo de Warwick fue construido en 1068 por Guillermo el Conquistador en Inglaterra. Primero fue una fortificación de madera y luego, 2 siglos después, una construcción de piedra. Algunas imágenes interiores del castillo. Y una vista panorámica. Entonces, un primer dato revelador es, se trata de un castillo que implicó cerca de 200 años de proceso de construcción. A continuación, ejemplos de obras que han durado o tardado centenas de años en ser construidas. Piense ahora en la actualidad, es muy raro encontrar obras que tarden más de 2 o 3 décadas en ser construidas. Todas las hidroeléctricas y los complejos tecnoindustriales como el CERN, este complejo tecnocientífico que tardó 10 años en ser construido. Y aquí una imagen, una vista de la Catedral de Colonia. Comenzó a construirse en 1248 y se terminó de construir 6 siglos después, 1880, en Alemania. Y a continuación una vista interior de la Catedral de Colonia, 157 metros de altura. El dato es muy bonito, 75 personas paradas una sobre la otra, cabrían desde el techo hasta el piso de la Catedral de Colonia si cada persona midiera 2 metros. Otra vista de la Catedral de Colonia desde el frente. Y aquí ya comenzamos a subrayar algunos elementos que vamos a emplear para sintetizar en qué sentido pueden ser entendidos como medios de comunicación estas obras arquitectónicas. Imagínese usted al frente de una edificación de estas dimensiones, pero imagínese usted al frente de esta edificación en el siglo XIII, no hoy en que es habitual encontrar edificios monumentales y arquitectura de grandes dimensiones. No. Imagínese 600, 700, 800 años atrás. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo cree que podría ser esa experiencia? Trata de pensarlo por un momento. Trata de imaginarse lo que experimentaba una persona del siglo XIII en un lugar como este, ante una escala como esta. Otra vista sobrecogedora de la Catedral de Colonia,
eh, iluminada con sistemas de iluminación actual. Siglo XIII no había esta experiencia de contraste luminoso que alcanzamos a ver ahora. No había este juego de luces, claramente. No había energía eléctrica, es obvio. Pero incluso, aún así, uno puede imaginarse, uno puede alcanzar a percibir, uno puede intentar recrear la presencia de la catedral en la vida de las personas en Colonia hace 600, 700, 800 años. Pero las catedrales no son solo estructuras espaciales monumentales, son lugares ricos en figuras e imágenes, como esta. Esta es una vista de la parte superior de la Catedral de Lincoln, Inglaterra. La nota de pie de página nos indica que fue construida y destruida varias veces entre el siglo XI y el siglo XIII. Entre 1192 y 1311 se hicieron adiciones y modificaciones. Obras de lenta construcción, de décadas y siglos en el proceso de construcción. Incluyamos dentro del listado de obras monumentales los jardines, las fuentes, son también monumentales las imágenes dentro de las propias iglesias. Aquí una vista lateral de la Catedral de Granada, España. Y la capilla real en la que están sepultados los reyes católicos. Puede leerse el texto. Edad moderna, 1506-1521. Estilos gótico, renacimiento. Arquitecto Enrique Egas. Construida por los reyes católicos en 1504 para su sepultura. Es un ejemplo del gótico tardío castellano, planta de cruz latina con cabeza abadía y coro a los pies, bóvedas de nervios y énfasis decorativo en la parte superior del muro, ventanales sobre una franja con caracteres góticos. En su interior destacan la reja renacentista del crucero, los sepulcros de los reyes católicos y de Felipe el Hermoso y la reina Juana la Loca, y el retablo de la Santa Cruz. Al exterior, la capilla solo ofrece una fachada comportada en 1526, rehecha en 1733 por estar unida al complejo catedralicio. La fachada principal, con las imágenes de los santos Juanes, Bautista y Evangelista, quedó dentro de la catedral. A los pies de la nave, otra portada comunica con la iglesia del Sagrario. Otra vista de la Catedral de Granada. Y vamos a agregar un conjunto de vistas de la catedral para alcanzar a percibir esto de lo monumental, la experiencia del espacio monumental, sobrecogedor por sus dimensiones, por las dimensiones de la arquitectura.
Los caminos interiores, la ciudad, es una vista de Granada. Más sobrecogedora de lo monumental, la ciudad misma, de esta monumentalidad arquitectónica, la suma de obras arquitectónicas de grandes dimensiones, y de pequeñas dimensiones, y caminos y plazas, que se expresa y se compendia en la ciudad. Y algunos detalles adicionales de la Catedral de Granada. En esta imagen, un elemento adicional, en este caso de esta catedral, el órgano. El órgano musical, el órgano. Un instrumento que además de eso está articulada la arquitectura de la catedral, que permitía, entre otras, una mejor y una más fina diseminación del sonido. No podía haber órganos sino en las catedrales. Una vista próxima del órgano. Detalles adicionales del órgano, que no es solo un instrumento musical, sino una obra monumental ella misma, visual. E imágenes, una profusión de imágenes. Imágenes de figuras humanas, de santos, de figuras de la religiosidad católica, a diferencia de lo que pasa con las iglesias cristianas, musulmanas, los recintos sagrados judíos, las sinagogas. Aquí abundan, a diferencia de estas instancias, estos lugares de la religiosidad, en la católica abundan las imágenes. Recuerden el término iconodulia, una religiosidad iconodúlica. Y un detalle adicional, en la medida en que son obras de muy larga construcción, pero también de muy larga duración, suelen ser reservorios de muchas capas de tiempo. Es decir, van acumulando imágenes, estructuras arquitectónicas, piezas, reformas, a lo largo de todo, de siglos. Es decir, es una arquitectura viva, una arquitectura y un repositorio de la memoria, del devenir de siglos enteros.
Entonces, al lado de imágenes y fragmentos arquitectónicos del siglo XIII, hay imágenes del siglo XVIII, XIX y en este caso del XXI, como esta imagen tremendamente conservadora, claramente represiva y instalada en medio de una obra arquitectónica del siglo XVI, la Catedral de Granada. Y a las antiguas tecnologías se suman las nuevas, como se puede ver en esta imagen. Este es un dispositivo de guía digital en que, con una conexión con un audífono que te permite oír las descripciones, historia acerca de la Catedral de Granada. Está este monumento en el piso de la catedral, que se indican que están sepultados ahí en ese lugar Doña María del Rosario de Solís y Desmesiers, Lazo de la Vega y Farina, condes, todos ellos condes del Padul, y también ahí está su hijo Isidro, fallecidos respectivamente en Granada el 6 de junio de 1935, 15 de agosto de 1940 y el 12 de junio de 1903. Todos los tiempos se juntan en una catedral. Y como ayer, en la catedral viven los mercados, los negocios, la circulación de dinero. Y también se reservan y guardan las partituras de la música interpretada. No es una imagen por puro narcisismo, es para que se hagan una idea de las dimensiones de cada partitura. La mitad del tamaño de una persona más o menos promedio, unos 74 tengo yo. Las partituras incluyen notación musical y las letras. Y aquí un ejemplo adicional de las capas de tiempo convergiendo en un mismo espacio. En este caso, una tumba de 1632 con su respectivo epitafio y texto. Y como ayer, hoy también el mantenimiento de una catedral implica mucho trabajo humano, mucho trabajo invisible. Personas que asean, que limpian, que recogen, que restauran, que reparan. Y hay una diversidad de tipos de imágenes apreciables en las catedrales. Colores y estilos muy diversos. Bien, cerramos este pasaje por un ejemplo detallado de arquitectura monumental, la Catedral de Granada, para hacer un conjunto de menciones acerca de por qué podemos llamar medios de comunicación, en el sentido más ancho y amplio del término, a esta arquitectura monumental, la de los fuertes, la de los castillos, la de las plazas, la de las catedrales, la de los jardines, grandes jardines. ¿Qué es lo que comunican estos medios de comunicación? ¿Qué hacen en términos de comunicación pública
estos medios. Vamos a hacer un conjunto de menciones. La primera es, después de ver este conjunto de imágenes, después de indagar e intentar imaginar qué experimentaría uno en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XV, al frente de estos lugares, de estas catedrales, después de eso, hago una pregunta. ¿Tiene sentido creer que convergencia mediática es un asunto del siglo XXI y XX? ¿Tiene sentido afirmar que multimedia es una experiencia exclusiva de las últimas décadas? No hay una experiencia multimedia, aunque el término sea un poco extemporáneo y quizás no le convenga, no le calce bien, en esto que acabamos de apreciar. Partituras musicales, un recinto en el que se hace música, en el que se canta, en el que se reza, en el que hay profusión de imágenes y hay un museo vivo de imágenes de distintas capas del tiempo. Primera mención, primera idea. Las catedrales no solo eran espacios de celebración religiosa, sino adicionalmente centros de estudio, un lugar en donde se reservaban manuscritos, partituras, piezas, mapas. La noción de cátedra viene de catedrales, estudios catedralicios viene de catedral, el lugar donde se hacía estudio de teología, ¿no? Donde se acumulaban piezas escritas en latín. Estos lugares se convirtieron posteriormente en las bases de universidades, de la universidad medieval. Pero, dos, subrayemos que un lugar como este, vamos a concentrar en las catedrales, pero igual vale para, en parte, las plazas y, en cierto sentido, para algunos tipos de fuertes y castillos. Es un lugar, dos, es un lugar al que se llega, un lugar al que se va ritualmente. Es el lugar por el que pasan los peregrinos, pero es el lugar al que se va de misa diariamente o al final de la semana. Es el lugar al que se concurren las celebraciones religiosas. Entonces ahí ya hay un segundo rasgo de este medio. Es un lugar que junta y crea congregaciones de personas alrededor de ritos religiosos. 3. Es un lugar en el que se reza y en el que se participa y uno se reúne con otros. Un lugar en el que se consagra, el vínculo religioso. Religión viene de religar, o hay una conexión entre el término religión y religar. Religión es religar, es vincular, es crear vínculos con otros. 4. Es un lugar en el que se juntan cuerpos, muchos cuerpos, lo cual supone muchas pieles, muchas experiencias corporales mezcladas, muchos olores, muchas formas de ser humano, de encarnar como humanos. Es un lugar en el que se juntan modos de vestir, se regula el vestir, se prohíbe,
ciertas maneras de vestir para poder acceder a ellos. Se celebran ciertos modos de vestir para poder acceder a ellos. Quinto, es un lugar en el que se ora, se reza, pero también se habla, se conversa, se canta y sobre todo se escucha hablar, orar y cantar a otros. Sexto, es un recinto que estremece, estremecedor, conmovedor. Su tecnología espacial y sonora, el modo como se distribuye y se captura la luz, la profusión de imágenes y formas, los vitrales, envuelven a la persona. Es un lugar que hace sentir pequeñas a las personas, minúsculas a las personas, frente al imperativo y el poder de Pantocrátor. El poder de Pantocrátor, el que todo lo gobierna, nos hace chiquitos, nos empequeñece, nos muestra la grandeza, la enorme grandeza de Dios. Yo que soy ateo, experimento la grandeza monumental de este tipo de obras. Séptimo, es un lugar con libros, muchos libros, manuscritos y mucha riqueza. Y es un lugar limpio, generalmente limpio. En unos entornos tengan en cuenta eso, limpios y luminosos, lugares limpios y luminosos. En unos entornos, las ciudades medievales, por ejemplo, en que justamente lo que abundaban eran desechos callejeros, heces en la calle, malos olores, podredumbre callejero, mugre. Octavo, es un lugar rico en imágenes, esculpidas o no. Y finalmente, es un lugar en el que se comercia. Y no solo se comercia en bienes religiosos, se comercia, se hacen transacciones, acuerdos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, definitivamente, convergencia mediática no es un rasgo reservado al actual régimen técnico. Y tampoco es un rasgo o un atributo reservado o explicable solo en términos puramente técnicos. Es un rasgo de la cultura, es un rasgo de la vida social. Las formas instituidas de comunicación pública, todas, tienden a reclutar los recursos comunicacionales dominantes de su época. Tienden a reclutar los recursos comunicacionales dominantes de su época. ¿Cuál sería la diferencia entre esta convergencia mediática y las convergencias mediáticas actuales? En la plaza de comidas también hay convergencia mediática. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta convergencia mediática, la de la catedral, y la convergencia multimedia de los medios electrónicos y digitales hoy? Una diferencia clave es que los recursos de comunicación pública en aquella época, en el pasado, son sin excepción producto de trabajo artesano. Esto es, son productos muy cercanos al trabajo vivo y relativamente inmediato y corporalmente comprometido de quien los hace. Alguien talló el retablo, alguien pintó las imágenes, alguien se hizo cargo
de juntar y construir estas piezas arquitectónicas. Y alguien del que, del que seguramente la gente en su momento, mientras se hacía la obra, sabía y conocía. Además, esta convergencia mediática tiene otra característica: junta cuerpos. Junta cuerpos. Entonces, junta trabajo vivo, directo, materializado y expresado en las obras, y junta cuerpo. A diferencia de las convergencias mediáticas actuales, que juntan industrias, juntan corporaciones, juntan máquinas, aunque, lo sabemos, lo entenderemos después, siempre en última instancia, incluso estas convergencias mediáticas actuales, son reactualizadas, retrabajadas por trabajo humano directo de los usuarios. Ahora les invito por unos minutos a que traten de imaginarse hoy dónde ustedes tendrían experiencias de sobrecogimiento espacial y ritual asociadas a proyectos arquitectónicos monumentales, a proyectos de construcción del espacio como los que acabamos de ver. ¿Dónde ustedes experimentarían una suerte de empequeñecimiento de sus cuerpos y de sus presencias debido a la magnificencia de las obras arquitectónicas que tienen enfrente? ¿Dónde ustedes experimentarían un tipo de experiencia mediática similar a esta que acabamos de ver? Con eso, con esta reflexión que ustedes harán, cerramos este medio de comunicación.